¿Cómo estamos? Hola, hola familia, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a los últimos 3 capítulos del libro de David Hawkins de Dejar ir. Así que comenzamos, vamos por el capítulo número 20. Dice el título: Médico, cúrate a ti mismo. Por petición popular, la experiencia personal de la autosanación se ha compartido muchas veces en conferencias, charlas y talleres. Esto lo está diciendo Hawkins. Dice entonces, por petición popular, o sea, varias veces le han pedido las conferencias o charlas en talleres respecto a experiencias de autosanación. Dice, todo el mundo parece querer escuchar la historia una y otra vez de cómo un médico fue sanado de muchas enfermedades. Por lo tanto, en este capítulo se relacionarán los aspectos más destacados de la recuperación y la curación, ya que ellos ilustran en detalle hasta qué punto los principios y técnicas de los que hemos estado hablando trabajan en realidad en la práctica. Hola, hola. Hola Mati, ¿cómo va? Bueno, te cuento Mati, el capítulo 20 de Hawkins se llama Médico, cúrate a ti mismo. Y acá Hawkins dice que en muchas charlas y conferencias les suelen preguntar qué hay respecto a la autosanación. Entonces dice, la experiencia vivida y la observación clínica confirma que la mayoría de los trastornos humanos son susceptibles de ser curados siguiendo ciertos principios. ¿Te imaginas tener los principios para autosanarte a vos mismo? Y lo está diciendo un psiquiatra, no lo está diciendo un chamán o lo que fuere, una persona, un humano con energía básicamente. La experiencia vivida y la observación clínica confirma que la mayoría de los trastornos humanos son susceptibles de ser curados siguiendo ciertos principios. Muchas enfermedades pueden ser revertidas si no hay un fuerte predominio kármico para lo contrario. De nuevo vuelve a indicar, se me vino el apellido de Kaufman, bueno, de nuevo vuelve a indicar Hawkins la diferencia entre, ok, tenemos todas las capacidades para autosanarnos, más si hay algo kármico, entonces no. Paradójicamente, los casos graves, donde toda esperanza ha sido dada por vencida, a menudo responden con prontitud y dan los mejores resultados. Esto es así, quizás, porque la personalidad finalmente se ha de dejar ir y ahora es dulcemente razonable. Es decir, cuando ya no probamos por todos lados y nada nos funcionó, vamos como totalmente entregados a esa otra transformación, a esa otra posibilidad que nos dan como última instancia. Entonces nos dejamos ir, nos entregamos a ese proceso. Dice, están listos para lo que Thomas Kuhn llama un cambio de paradigma, es decir, la voluntad de ver las cosas de manera diferente, desde una perspectiva más amplia y estar con la mente abierta. A veces se llega hasta la enfermedad crónica, el sufrimiento, el dolor y una confrontación con el miedo a la muerte antes de que una persona esté dispuesta a dejar de lado las preciadas creencias y se abra a la verdad de la realidad clínica. ¿Por qué hay que esperar a estar cerca de la muerte para poder creer ciertas cosas? Bueno, dice, título, principios básicos. Este capítulo detalla la curación y la recuperación de una multitud de enfermedades físicas de la vida de un médico. Delimitaremos los principios básicos que facilitan el proceso de la autosanación. Al hacerlo, revisaremos algunos materiales que ya hemos cubierto. De esta manera, los reuniremos en una experiencia global integrada. Empezaremos por los conceptos básicos de trabajo. Dice, un pensamiento es una cosa, tiene energía y forma. Bueno, acá saco las distracciones. Ahí va. Dice, un pensamiento es una cosa, tiene energía y forma. Los pensamientos son cosas. Esto desde el punto de vista de coaching, sabiendo que los pensamientos son cosas, tú puedes modificar esas cosas que tienes en tu mente. ¿Qué tal? ¿Qué cosas quisieras y elegirías conscientemente que estén en tu mente? Y a qué te habilitan esas cosas que tienes en tu mente que se llaman pensamientos.
Entonces, un pensamiento es una cosa. La otra, dos. La mente, con sus pensamientos y sentimientos, controla el cuerpo. De nuevo, la mente, con sus pensamientos y sentimientos, controla el cuerpo. Por lo tanto, para sanar el cuerpo, los pensamientos y los sentimientos necesitan ser cambiados. Allí donde tengas una enfermedad, y la enfermedad puede ser un sentimiento de los que calibran bajo, pueden ser el dinero, puede ser la cantidad de clientes que tengas actualmente, puede ser tu relación amorosa, puede ser tu familia, o sea, la mente con sus pensamientos y sentimientos controla el cuerpo. ¿Qué está por encima del cuerpo? La mente. ¿Qué está por encima de la mente? Si alguien sabe, espero la respuesta. Dice Mati, hola Noé, increíble. En el cristianismo le llamamos milagros o imposición de manos. Lo he visto, de otra manera no lo creería. Bueno, a veces hay que ver para creer y a veces hay que creer para ver. Gracias Mati por compartir. Bueno, lo que es mantenido en la mente, vamos al 3. Lo que es mantenido en la mente tiende a expresarse a través del cuerpo. Esto es muy fácilmente verificable. Si todo el tiempo estás diciendo, me duele el codo, a mí no me duele el codo en este momento, pero me duele el codo, me duele el codo, me duele el codo y me duele el codo y ay, qué raro porque me duele el codo. Me levanté, no sé, habré dormido de costado y entonces me duele el codo, me duele el codo. Y bueno, va a terminar sucediendo que te duele el codo. Un ejemplo sencillo, ¿no? Otros ejemplos de cómo repercuten y se quedan en nuestro cuerpo puede ser justo este fin de semana, o ayer estaba hablando con una persona y me estaba contando de su hermana. Respecto a que ella en un momento le decía, mirá, por ejemplo, mirá esa flor, qué bonita, y su hermana le decía, esa flor de miércoles, tirala que hace mal olor. Entonces, después le decía, por ejemplo, mirá ese perro, qué lindo, o lo que sea, y la hermana le decía, qué perro que se vaya, que no venga más. Y bueno, ese tipo de emociones, ¿qué tipo de emoción crees que guía a estas dos personas? Una persona que está viendo belleza en el mundo, sea lo que sea la belleza del mundo para esa persona. Y otra persona que está viendo más negativo el mundo. ¿Qué sentimiento crees que conlleva cada una en su día a día? ¿Y dónde crees que se encapsula todo eso? En el cuerpo. Bueno, después dice 4. El cuerpo no es el yo real. Es como una marioneta controlada por la mente. El tema es quién controla tu mente, ¿verdad? Hoy estaba viendo también, está el consciente y el inconsciente, ¿verdad? Hacer consciente lo inconsciente es un arte maravilloso, en donde te permite descubrirte. ¿Qué sucede? El consciente es el 5% de lo que nosotros estamos experimentando y el 95% es el inconsciente. O sea, nuestro corazón está funcionando y nosotros no estamos pensando en que funcione nuestro latido, nos lo estamos haciendo consciente, es inconsciente. Bueno, hay un 95% inconsciente en nosotros. ¿Qué sucede? Cuando hacemos cosas que ni siquiera nos estamos dando cuenta que le estamos haciendo, como por ejemplo manejamos un auto y de repente llegamos a la actividad a donde íbamos y no nos acordamos de cuántos semáforos cruzamos o de cómo hicimos para llegar a ese lugar. Bueno, cuando no estamos conscientes siquiera de lo que estamos haciendo, como a veces comer, a veces comemos y se terminó el plato y ¿qué pasó? Porque no estábamos ahí en el presente, ¿verdad? Cuando hacemos cosas así, sin prestarle atención, ni siquiera es el 5% en el que estamos posicionados de consciente. Estamos como en el 0,01% de conciencia. Imagínate quién controla todo tu actuar de tu día. Bueno, puedes elegir cambiarlo y empezar a hacer primero la parte consciente, ese 5% consciente. ¿Qué es lo que hago? ¿De qué manera actúo? ¿Con qué intención la estoy haciendo? ¿Con quiénes me quiero compartir? ¿Qué contexto es en el que quiero vivir?
¿Cuáles son mis metas? Bueno, hacer consciente tus actitudes, tu manera de hablar, tu manera de expresarte, hacerte consciente del supuesto consciente en el que estás todo el día. Y el otro 95% es una maravilla. Ese otro 95% es descubrirte. Dice, el cuerpo no es el yo real, es como una marioneta controlada por la mente. Y la mente es cerebro en acción. El cerebro es consciente e inconsciente, la parte femenina y la parte masculina. 5. Las creencias inconscientes pueden manifestarse como enfermedad, a pesar de que no recordemos las creencias subyacentes. A ver, acá comparten algo más. ¿Qué pasa si uno piensa en positivo, pero aún así no se dan las cosas? Bueno, me encanta. Me encanta y tengo un obsequio para brindarte. Acá Hawkins, que es el autor de este libro que se llama Dejar ir, lo que nos dice es, tenemos 1,5 millones de pensamientos y esos pensamientos están englobados en sentimientos. O sea, vos podés dejar ir un pensamiento, más dejando ir un sentimiento se van todos los pensamientos que están asociados a ese sentimiento. Entonces, enfocarlo en el sentimiento. ¿Qué sucede? Por ejemplo, ¿para qué o en qué área de tu vida estás queriendo pensar en positivo? ¿Por qué digo queriendo y lo enfatizo? Porque a veces queremos o decimos que queremos algo, mas inconscientemente estamos haciendo todo lo contrario. Quiero ser millonaria. Vale, ¿y qué estás haciendo? Conscientemente tal vez ni siquiera estoy haciendo las acciones para ser millonaria. E inconscientemente pienso que el dinero es una porquería. O que el dinero hace mal a las personas, que el dinero es sucio, que el dinero, etc. Entonces hay un montón de creencias asociadas al dinero. ¿Más qué pasa? Hay sentimientos que engloban muchas creencias, muchos pensamientos que son cosas según lo que estamos viendo. Entonces, cuando tú dejes ir el sufrimiento de la actualidad de tus ingresos o del contexto en el que estás, porque estás queriendo algo que está en el futuro y no en tu presente, bueno, cuando tú dejes ir ese sentimiento, ahí es cuando vas a comenzar a abrir el espacio de energía para que vos mismo, de manera magnética, atraigas a tu vida paz, amor, abundancia, paz, amor, armonía. ¿Qué significa alguien que está en paz, en armonía, en alegría? Y bueno, es muy probable, primero, que todos esos pensamientos con ese sentimiento del dejar ir, que está en el capítulo 2, que lo podés ir a ver a mi página de YouTube, los vas a liberar. Entonces se abre el campo para que vos puedas accionar algo nuevo y atraer algo nuevo. Porque todo depende de ti, siempre todo se trató de ti. Así que gracias por la pregunta cada vez que nos compartimos, gracias. Y también, si alguien quiere ir respondiendo a las demás personas, así, o sea, compartiéndonos entre nosotros, más que bienvenido. Entonces, continuamos. Dice, una enfermedad tiende a ser el resultado de la supresión y la represión de emociones negativas. Además de un pensamiento que le da una forma específica. Es decir, consciente o inconscientemente, elegimos una enfermedad en particular y no otra. ¡Guau! ¿Consciente o inconscientemente? Gracias por compartirnos. Consciente o inconscientemente elegimos nosotros enfermarnos. ¿Cómo te suena esto? ¿Cómo te suena esto? Consciente o inconscientemente. ¿Qué suelen decir? Que el cuerpo habla, ¿verdad? Entonces, cuando hay algo que no estás diciendo, que tal vez puede ser una mentira piadosa o lo que sea, no sé, tu verdad, que no estás diciendo tu verdad, que no es a veces la mentira, sino que a veces ni siquiera vos la estás descubriendo. Más, cuando no estás diciendo algo, suele dolerte la garganta. Cuando hay cosas que no quieres ver, sueles quedarte con menos visión. Cuando hay cosas que no querés escuchar, sueles dañarte o enfermarte de los oídos. Etcétera. Cuando hay un examen o algo que vos quieras que suceda ya, sueles tener diarrea porque querés acelerar los procesos. Y cuando hay cosas que no querés dejar ir, sueles tener estreñimiento.
Cuando hay cosas que no aceptás de los demás, solés tener problemas gastrointestinales porque es como procesás la comida, como procesás lo nuevo. Entonces, imagínate quién es responsable de esas enfermedades. Tú. Eres tú. Consciente o inconscientemente, dice Hawkins. Dice Hawkins. Una enfermedad tiene a ser el resultado de la supresión y la represión de emociones negativas. Es decir, no quiero saber nada de esas emociones negativas, la pongo bajo una alfombra, mas están ahí. Además, de un pensamiento que le da una forma específica. Es decir, consciente o inconscientemente elegimos una enfermedad en particular y no otra. Otro punto. Los pensamientos son causados por sentimientos suprimidos y reprimidos. Cuando un sentimiento es dejado, miles o incluso millones de pensamientos que fueron activados por ese sentimiento desaparecen. Mira, ahí está tu respuesta, Tom. Bueno, otro. A pesar de que una creencia específica puede ser cancelada y su energía puede ser rechazada, generalmente es una pérdida de tiempo tratar de cambiar por sí mismo el pensamiento. Esto es lo mismo que Tom preguntó. A pesar de que una creencia específica puede ser cancelada y su energía puede ser rechazada, generalmente es una pérdida de tiempo tratar de cambiar por sí mismo el pensamiento. Es decir, ve al sentimiento, ve a trabajarlo, a dejarlo ir. En el capítulo 2 de Hawkins explica el mecanismo y es tan sencillo que es inexplicable que continuemos sufriendo como personas. Otro, entregamos un sentimiento al permitirlo estar presente sin condenarlo, juzgarlo o resistirnos a él. Simplemente lo vemos, lo observamos y nos permitimos sentirlo sin tratar de modificarlo. Con la voluntad de entregar un sentimiento, este saldrá a su debido tiempo. Otro punto. Un sentimiento fuerte puede ser recurrente, lo que significa que hay más de él a ser reconocido y entregado. Otro punto. Al fin de entregar un sentimiento, algunas veces es necesario empezar por renunciar a la sensación que existe sobre una emoción en particular. Por ejemplo, la culpa del yo no debería tener este sentimiento. Al fin de entregar un sentimiento, algunas veces es necesario empezar por renunciar a la sensación que existe sobre una emoción en particular. Por ejemplo, la del yo no debería tener este sentimiento. Entonces tenés una emoción respecto a ese mismo sentimiento. Entonces empieza por partes, como dice Jack. Otro punto. Al fin de renunciar a un sentimiento, algunas veces es necesario reconocer y dejar la recompensa subyacente. Por ejemplo, la excitación de la ira y el jugo de las simpatías al ser una víctima desamparada. Qué fuerte lo de ser una víctima desamparada. Qué fuerte lo de decir, ay, pobre de mí, para que alguien venga a abrazarme. ¿Cuál es el beneficio detrás de estar como una víctima? El beneficio detrás es tal vez personas que te pregunten cómo estás, ser como el centro de atención, que te vayan a visitar, que te digan, ay, pobre, ¿querés que te ayude con tal cosa? Bla, bla, bla. Hay muchos beneficios detrás de ser víctima de tu propia vida. El tema es que lo único que te queda cuando te posicionas como víctima es la queja. Y lo que te ganás es la impotencia de no responder por tu propia vida. Entonces tú eliges pastilla azul o pastilla roja. Los sentimientos no son el yo real. Ok, ya el cuerpo no es el yo real. Los sentimientos no son el yo real. ¿Quién es el yo real, verdad? Entonces continuamos. Los sentimientos no son el yo real. Mientras que los sentimientos son programas que van y vienen, el verdadero ser interior siempre permanece igual. Por lo que es necesario dejar de identificar los sentimientos transitorios como nuestros. Tú eres el contexto, no el contenido. Ignora los pensamientos.
otro punto. Ellos no son más que interminables racionalizaciones de sensaciones interiores. De nuevo, ignora los pensamientos. Ellos no son más que interminables racionalizaciones de sensaciones interiores. Es decir, me siento mal. Me siento mal porque esto, porque el otro. Pues claro, ¿cómo no me voy a sentir mal si esto me dijo, me hicieron, Son racionalizaciones los pensamientos. Recuerda, tú eres el contexto, no el contenido. Es importante el contexto. Contextualiza tu vida en el lugar donde tú quieres crecer, germinar, ser. Si tú quieres ser un árbol, no te vayas a África, no te vayas al desierto si quieres ser un árbol frondoso y con hojas de bosque. ¿Se entiende? O sea, primero elige tu contexto y tú eres el contexto, no el contenido. Es decir, si tú eres el cielo no se enoja porque tiene nubes, que las nubes serían los pensamientos o los sentimientos. Es el contexto y el contenido son nubes que son pasajeras. Las nubes vienen y van. Entonces, tus pensamientos, que son cosas, vienen y van. Tus sentimientos, que son cosas, vienen y van. Y lo que dice es, los sentimientos y el cuerpo no son el yo real. El verdadero ser interior siempre permanece igual, por lo que es necesario dejar de identificar los sentimientos transitorios como nuestros. Ignora los pensamientos, ellos son más que interminables. Ok. No importa qué esté pasando en la vida, mantén la firme intención de entregar los sentimientos negativos a medida que surjan. No importa qué es lo que esté pasando en tu vida, mantén firme la intención de entregar los sentimientos negativos a medida que surjan. Es decir, por ahí te estás casando y estás súper feliz y podés seguir con esta técnica del dejar ir. Por ahí estás siendo empresario y facturaste, 1.000.000 de euros este año. Y sin embargo, tal vez tomes decisiones que te hagan flaquear y que te digan, requerir, irnos de esta ubicación geográfica a esta otra implica una inversión de $500.000, Vas a tener todo el tiempo esas decisiones que te llevan a estar nervioso o nerviosa, que te llevan a dudar de vos mismo, de tus capacidades, de tu confianza, etc. Todo el tiempo, no importa el valor monetario que tengas actualmente, tu apariencia física, no importa. Lo que importa es quién vos estás siendo, quién tú estás siendo en este momento. Entonces, en todo momento, sea que estás en tu rueda de la vida X bien, o sea que no, todo el tiempo entrégate al proceso de entregar los sentimientos negativos cuando aparezcan. No dice que va a ser una vez y nunca más. No dice que vas a ver el capítulo número 2 de David Hawkins del libro de Dejar Ir, que está en mi canal de YouTube, y ya se van a solucionar todos los temas. No, todo el tiempo la vida te va a ir presentando aquello para que tú sigas creciendo. Y eso que se te presenta, que tienes que atravesar para seguir creciendo, te va a generar sentimientos y muy probablemente calibren bajo. Entonces, cada vez que calibren bajo, entrégate al proceso de dejar ir. Cuando calibre bonito, continúa disfrutando. Toma la decisión de que la libertad es más deseable que tener sentimientos negativos. Encima, dice, toma la decisión de que la libertad es más deseable que tener sentimientos negativos. Si esto lo dice Hawkins en un libro que escribió antes de fallecer y lo puso como un punto importante, ¿crees que tiene sentido? Toma la decisión de que la libertad es más deseable que tener sentimientos negativos. Es que parece tan sencillo y tan lógico, solo que operamos desde el consciente y desde el subconsciente. Lógicamente dice, obvio, siempre voy a elegir ser libre a que tener sentimientos negativos, mas lo está escribiendo Hawkins en su libro. ¿Por qué crees que lo hace? Elegir entregar los sentimientos negativos en lugar de expresarlos. Esto tiene que ver, si no me equivoco, con el capítulo número 1 que decía que nosotros confundimos esto de expresarlos y que eso nos va a sanar y
en realidad lo que estamos haciendo es proyectarlos. Que lo que requerimos hacer, y que había una confusión con algo que dijo Freud, lo que requerimos hacer es alquimizar los sentimientos negativos, no expresarlos para seguir proyectándolos, sino alquimizarlos. ¿Y qué significa alquimizarlo? Transformarlo en amor. Pasar tu enojo, dejarlo ir y alquimizarlo en amor. Todo lo que se te presenta en tu vida es para tu crecimiento. Todo. Hasta ese choque con la pared que te diste. Todo es para tu crecimiento. Entrega la resistencia y el escepticismo en relación a los sentimientos positivos. Justo. Entrega la resistencia y el escepticismo en relación a los sentimientos positivos. Cuando solemos estar bien, hay una creencia detrás de que, mejor, por las dudas me preparo para lo que se venga, porque esto suena muy bonito, estoy experimentando todo muy bien en mi vida, seguro se viene el estallido en cualquier momento. ¿Qué es esa experiencia y esa creencia? Entrega esa resistencia y esas dudas, es decir, ese escepticismo, en relación a los sentimientos positivos. Eres merecedora, merecedor de vivir una vida plena, feliz, en armonía y amorosa. ¿Por qué dudas de ello? ¿Por qué no lo crees? Entrega la resistencia y el escepticismo en relación a los pensamientos positivos. Renuncia a los sentimientos negativos, pero comparte los positivos. ¿Te cruzas a alguien en la calle? En Buenos Aires solía ocurrir esto de: hola, ¿cómo estás? Y acá ando. O hola, ¿cómo estás? Tirando. Hola, ¿cómo estás? En la lucha. Renuncia a los sentimientos negativos y comparte los positivos. Es decir, hola, ¿cómo estás? ¡Buah! Estoy estupendamente bien. Y comparte tus milagros. Es decir, hoy pagué el colectivo, el bus, le dije buen día al colectivero y me sonrió. Comparte tus milagros. Fíjate que se programa nuevo en tu cuerpo, en tu mente. Dice, ten en cuenta que el dejar ir se acompaña de una sensación sutil. En general, una mayor ligereza en ti. ¡Ay, qué lindo sentirse así! Otro, abandonar el deseo no significa que no conseguirás lo que quieres. Simplemente despeja el camino para que suceda. Por ejemplo, quiero entrar a ese trabajo, quiero entrar a esa empresa, quiero entrar y no se va de mi mente, y voy a la entrevista y bla, 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 ¿no? Empiezo como a llenarme de cosas. Ok, requiero renunciar, o sea, requiero dejar ir todos esos pensamientos y sentimientos que tengo respecto a entrar a ese trabajo para despejar el camino y que suceda. Suena así de loco. Dice, no es que dejes de desear. No tienes que dejar de desear. Tienes que dejar ir el deseo para que el camino suceda. ¿Por qué? Porque de lo contrario estás emanando la energía de insuficiencia y de escasez que crees que necesitas ese trabajo o ese dinero o esa relación o ese cuerpo o lo que sea para tú ser feliz. Estás buscando completar algo desde el exterior agarrar algo del exterior para completar algo interior. No, es al revés. La vida externa está toda al revés. Esto lo dice Un Curso de Milagros, que es un libro que nuevamente vino a mí para poder expresarlo en este momento. El mundo está al revés. Creemos que nos hace falta algo para ser felices cuando todo lo tenemos aquí dentro y lo podemos proyectar hacia afuera. No es de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. Obténlo por ósmosis. Ponte en el aura de los que tienen lo que quieres. Ósmosis. Lo semejante atrae a lo semejante. Asóciate con gente que estén usando la misma motivación o similar motivación y que tengan la intención de expandir su conciencia y sanar. Es decir, ¿en qué contextos quieres compartirte? Recuerda, lo importante es el contexto, no el contenido. Entonces,
Si tú quieres ser emprendedor, emprendedora, si tú quieres tener, no sé, X cantidad de clientes de manera mensual, si tú quieres ser orador, si tú quieres ser viajero, si tú quieres ser espiritual, bueno, ¿con quiénes te estás compartiendo? Lo semejante atrae lo semejante. Asóciate al aura de lo que tú quieres. Dice, sé consciente de que tu estado interior es conocido y transmitido. La gente a tu alrededor intuirá lo que estás sintiendo y pensando, incluso si no lo verbalizas. O sea, esto vuelve de nuevo a aparecer, que es, nosotros creemos que los pensamientos que están sucediendo en mi mente en este momento no los leen las otras personas. Bueno, ya empieza, si quieres, con esa paranoia de pensar que todos los demás se enteran de lo que estás pensando y vas a abrir un portal, vas a abrir una puerta, vas a abrir una nueva alternativa, posibilidad. Dice, sé consciente de que tu estado interior es conocido y transmitido. La gente a tu alrededor intuirá lo que estás sintiendo y pensando, incluso si no lo verbalizas. ¿Cuántas veces es súper observable ver que una persona que está mal aparenta estar bien? Es súper observable. La persistencia da sus frutos. Algunos de los síntomas o enfermedades que pueden desaparecer rápidamente. Bueno, algunos de los síntomas o enfermedades pueden desaparecer rápidamente, mientras que otros pueden tardar meses o años si la condición es muy crónica. Es decir, lo que persiste. Lo que resiste, persiste. La persistencia da sus frutos. Algunos de los síntomas o enfermedades pueden desaparecer rápidamente, mientras que otros pueden tardar meses o años si la condición es muy crónica. Es decir, lo que acá nos está invitando es: continúa con la técnica del dejar ir. No porque en un día, un mes o un año no haya sucedido, debes tirar la toalla. Persiste. Deja de resistir la técnica. Comienza el día con ella. Al fin del día, tómate tiempo para renunciar a cualquier sentimiento negativo que quede de las actividades del día. Solo estás sujeto a lo que mantienes en la mente. Solo estás sujeto a un pensamiento negativo o creencia si consciente o inconscientemente dices que te aplica a ti. Esto me pasa a mí, ¿verdad? Como la frase, hay una creencia de, no, yo no me duermo rápido. O, es que nunca me acuerdo el nombre de las personas, me recuesta acordarme el nombre de las personas. No sé, son como frases muy cotidianas que las creemos chiquitas cuando las emitimos. Cuando las emitimos, ¿de dónde vienen? Y porque estaban encapsuladas en nuestra mente. Los pensamientos son cosas, los agarramos, los estamos emitiendo, ¿verdad? Entonces, solo estás sujeto a lo que mantienes en tu mente. Si tú crees que no te acuerdas de los nombres, bueno, o sea, si tu pensamiento es no me acuerdo los nombres de las personas, si tu pensamiento es el dinero es para los demás, no es para mí, si tu pensamiento es ¿cómo se va a fijar esa persona en mí? Es imposible que se fije esa persona en mí. No sé, cualquier pensamiento que tú mantengas en la mente, dice, está sujeto a ello. Solo está sujeto a un pensamiento negativo o creencia si consciente o inconscientemente dices que te aplica a ti. Voy a hacerlo, dice Mati. Bueno, más que bienvenido, Mati. Capítulo 2, ahí está el paso a paso de cómo hacer la técnica del dejar ir. También yo he dejado un video en mi página de YouTube que se llama Rompe todos tus miedos. También ahí hay una técnica de Hawkins para dejar ir. Otro punto, deja de darle nombre a tu trastorno físico. No lo etiquetes. Bueno, esto lo escuché de una psicóloga también. Hawkins es psiquiatra. Yo lo escuché de una psicóloga. Voy a psicología, o sea, a hablarme con esta psicóloga y le dije, mira, quiero saber si tenés espacio en la agenda porque hay una persona que le está sucediendo tal cosa. Y me dice, mira, no le digas a esta persona que lo que tiene son ataques de pánico, porque lo estás etiquetando. Y a partir de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué crees que sucede?
queda anclado en tu mente. No es que mientas o lo evites. Dice, deja de darle nombre a tu trastorno. Bueno, en este caso habla de físico. Deja de darle nombre a tu trastorno físico, no lo etiquetes. Una etiqueta es todo un programa completo. Entrega lo que realmente sientes, las propias sensaciones en sí. No podemos sentir una enfermedad. Tremendo, está con otro tipo de letra esta frase. No podemos sentir una enfermedad. Una enfermedad es un concepto abstracto mantenido en la mente. No podemos, por ejemplo, sentir asma. Es útil preguntarnos, ¿qué estoy realmente sintiendo? Simplemente observa las sensaciones físicas como opresión en el pecho, silbidos, tos. No es posible, por ejemplo, experimentar el pensamiento no estoy recibiendo suficiente aire. Ese es un pensamiento terrible de la mente. Es un concepto, todo un programa llamado asma. Lo que en realidad se experimenta es una tensión o una constricción en la garganta o en el pecho. El mismo principio se aplica a las úlceras o cualquier otro trastorno. No podemos sentir las úlceras. Sentimos una sensación de ardor o pinzamiento. Palabra, úlcera, es una etiqueta, un programa, y tan pronto como utilizas esa palabra para etiquetar nuestra experiencia, nos identificamos con todo el programa úlcera. Incluso la palabra dolor es un programa. En realidad estamos sintiendo una sensación corporal específica. El proceso de autocuración es más rápido cuando dejamos de etiquetar o dar nombre a las diferentes sensaciones físicas. Tremendo. Último punto, dice, lo mismo ocurre con nuestros sentimientos. En lugar de poner etiquetas y nombres a los sentimientos, podemos sentir simplemente las sensaciones y dejar la energía detrás de ellas. No es necesario etiquetar una sensación de miedo a fin de ser consciente de su energía y renunciar a esa energía. ¡Wow! Esto me acaba de estallar. Me acaba de... ¡Fuam! Los pensamientos, los sentimientos, no, los dolores físicos y los sentimientos, no los etiquetes más. Simplemente estás teniendo sensaciones físicas. Puedes describirlo, más no se pueden sentir. Qué loco, qué bueno. No le pongas etiquetas. Al ponerles etiquetas, anclas un montón de pensamientos detrás de esa etiqueta. Por ejemplo, más básico aún, cuando decimos papá, es una etiqueta, ¿verdad? Que incluye para ti la palabra papá o la etiqueta papá. 1,5 millones de cosas. Para una persona puede representar la palabra o la etiqueta papá, puede representar lo peor que le pasó en la vida. Para otra persona la palabra papá puede representar amor, puede representar tiempo compartido, puede representar una etiqueta, trae un montón de pensamientos asociados a ellos. Entonces no le pongas esa etiqueta a esa enfermedad, porque no puedes sentir una enfermedad. Puedes sentir un ardor, puedes sentir una picazón, puedes sentir, etc. Pero no la enfermedad. Al ponerle etiqueta a la enfermedad, se vienen todos esos otros pensamientos que están contribuyendo a su favor. Dice, título, la curación de enfermedades múltiples. En el caso de este médico, habían tantas enfermedades y todas al mismo tiempo que era imposible recordarlas todas. Cuando daba una conferencia era necesario listarlas en una tarjeta índice. Tremendo, qué feo. Todas las enfermedades se produjeron en la edad de 50 años. Dice, dolores de cabeza por migraña crónica y frecuente, bloqueo de las trompas de Eustaquio, fuertes dolores de los oídos, miopía y astigmatismo, fueron prescritas lentes trifocales, sinusitis, moqueo y alergias, dermatitis de varios tipos, ataques de gota, necesitando llevar un bastón en el maletero del coche y una dieta restringida, problemas de colesterol y mayores restricciones en la dieta, úlcera duodenal, crónica y recurrente durante 20 años que no respondía a los tratamientos médicos, pancreatitis,
intermitentes ataques provocados por la úlcera recurrente, gastritis, hiperacidez, píloro espasmo intermitente, con las consiguientes restricciones dietéticas, colitis recurrente, diverticulitis, un tipo de apendicitis del colon. En ocasiones la hemorragia requirió hospitalización y transfusiones de sangre. Problemas comunes en el extremo inferior del tracto gastrointestinal programado para cirugía. Artritis de la columna cervical, el cuello, de la parte del cuello, desplazamiento de 4 de las vértebras cervicales, lumbalgia necesitando tratamiento quiropráctico, enfermedad de la vibración, síndrome de Raynaud, pérdida de sensibilidad y gangrena inminente, la punta de los dedos debido a una mala circulación. ¡No! Síndrome de la mediana edad, frialdad de manos y pies, pérdida de energía y la libido y depresión. Quiste, me río porque yo tengo las manos súper frías y los pies también. Quiste pilodinal, en la base de la columna vertebral, curable solo por cirugía. Bueno, paréntesis, yo acabo de decir, tengo las manos frías, estoy declarando. Estoy generando una afirmación en realidad y a su vez la estoy proyectando porque la estoy compartiendo. Cada vez que comparto algo lo vuelvo a aprender. Entonces yo misma estoy aprendiendo que tengo las manos frías. Entonces, ¿qué estoy generando en mí? Las manos frías. Bronquitis y tos crónica, agravada, los dolores de cabeza, espondilosis, lumbalgia. Sensibilidad a la hiedra venenosa, la piel se quebraba todos los años, a veces requirió hospitalización. Pie de atleta, que dio lugar al sistema de creencias de que provenía de los suelos de las habitaciones de hoteles. Caspa, que dio lugar al sistema de creencias de que provenía de estar en una barbería. Inflamación de cartílago, síndrome de Sitze, un trastorno raro con hinchazón dolorosa en la unión de la costilla y el esternón. Problemas dentales y en las encías, pérdida de hueso alrededor de la base de los dientes, se recomendó cirugía para las encías. ¡Ay, por favor! Desequilibrio energético global. Las pruebas kinesiológicas revelaron que todos los sistemas energéticos estaban desequilibrados y cada meridiano testado era débil. Bueno. Dice, en retrospectiva, es increíble cómo el cuerpo siguió su camino en el mundo y funcionó tan bien como lo hizo, puesto que cada uno de los trastornos requirió una mayor restricción de la dieta. Hubieron momentos en los que la lechuga y las zanahorias estuvieron a punto de ser los únicos alimentos seguros. Esto llevó a la pérdida de 11 kilos y a un cuerpo que se veía delgado y demacrado. Más tarde, algunos amigos me revelaron que habían hecho apuestas sobre lo que este cuerpo iba a durar. La mayoría de ellos estimaron que probablemente caería alrededor de los 53 años. La pregunta interior en ese momento era, ¿cómo podría un hombre de éxito, muy educado y profesional, que funcionaba de manera creativa en el mundo, llevando una vida equilibrada, que había sido psicoanalizado a fondo y con experiencia en muchas modalidades de tratamiento y curación, tener aún tantos problemas físicos? ¡Hola! ¡Hola, amiga! ¡Hola, Chilvi! Un abrazo, un abrazo. Bueno, te cuento, Chilvi, que estoy leyendo todas las noches a Hawkins, y en este caso, Hawkins era un psiquiatra y nos regaló varios libros, y estoy leyendo ahora Dejar ir. ¿Dejar ir qué? Los sentimientos que calibran bajo, como la apatía, la depresión, etc. Para pasar, también nos enseñó a cómo ir dejando ir a aquellos para ir elevando nuestra vibración, nuestra energía, para de repente comenzar con el coraje, el decir yo puedo, y desde ahí empezar a tener las emociones que calibran más alto. La más alta es la paz y la siguiente es la iluminación, y nos dice que el 1% o menos del 1% de la población ha experimentado la paz. Así que bueno, acá nos enseñan su técnica de dejar ir, que es muy sencilla, poder atravesar esas emociones, esos sentimientos que no son muy bonitos, cómo hacer con ellos. Y explica justo en este capítulo que las enfermedades son provocadas, que son pensamientos, que son cosas, y que, bueno, tienen mucho que ver con ese dejar ir, porque nuestros pensamientos nos los vamos llevando con nosotros mismos y vamos encapsulando muchas cosas. Cuando recién las trabajamos y las dejamos ir, nos podemos ir liberando y tenemos esa sensación de ligereza. Amiga, te extraño, quiero verte. Bueno, luego te mando un mensajito, gracias. Dice, por otra parte,
No, dice, la pregunta interior de este momento era ¿cómo podría un hombre de éxito, muy educado, profesional, que funcionaba de manera creativa en el mundo, llevando una vida equilibrada, que había sido psicoanalizado a fondo y con experiencia en muchas modalidades de tratamiento y curación, tener tantos problemas físicos? Sí, había una gran carga de trabajo, pero estaba equilibrada con ejercicio físico, trabajo creativo, como la carpintería, albañilería, trabajo de madera, diseño arquitectónico. Por otra parte, la vida espiritual era activa, con 2 horas de meditación todos los días antes y después del trabajo. Las interminables técnicas mencionadas en la introducción fueron investigadas. La autohipnosis, macrobiótica, reflexología, iridología, terapia de polaridad, afirmaciones, proyección astral, grupos intensivos, el trabajo corporal, la relajación y muchas otras. O sea, hacía de todo. ¿Cuál era la respuesta a esta extraña paradoja de alguien que había intentado una multitud de técnicas, grupos y terapias, pero que todavía tenía una asombrosa variedad de enfermedades? Además, ¿cómo era que funcionaba con tanto éxito en el mundo, a pesar de esta larga lista de enfermedades y el dolor constante que pasaba por ellas? La respuesta pareció ser una voluntad muy fuerte. Esta lo llevó a través de todos los obstáculos y tuvo el poder de apartar todo lo que interferiera el funcionamiento efectivo, en este caso principalmente los sentimientos. Con este tipo de fuerza de voluntad, cuando un sentimiento era suprimido, quedaba suprimido. El ideal científico es la objetividad. La objetividad significa la ausencia de la emoción. La consecución de este ideal en el trabajo clínico y científico necesitó de una supresión de sentimientos. Esta fue especialmente intensa, dada la naturaleza en la práctica clínica, la cual era con personas gravemente enfermas. La extensión de su sufrimiento y el de sus familias parecía casi infinito. Siguió sin descanso, día tras día, año tras año. La intensidad se vio agravada al tener una naturaleza compasiva y estar en sintonía con el sufrimiento de la gente. Las crecientes presiones de la emoción suprimida en todas las áreas de la vida obviamente contribuyó a la multiplicidad de las enfermedades. Por eso, wow, como admiro a las personas que trabajan como médicos, como enfermeros, que ven todo el tiempo casos que a veces, bueno, según Hawkins o según muchos, sí tienen solución, más ver en sufrimiento a tantas personas todo el día. O por ejemplo, aquellos lugares funerarios donde todo el tiempo ves a personas llorar por un difunto. Qué valientes que son las personas que trabajan ahí y sobre todo qué equilibrio emocional y qué trabajo interno deben requerir hacer, porque de lo contrario están suprimiendo o reprimiendo todas esas emociones y sentimientos, todos esos pensamientos que pueden llegar a tener. Hola José. Gracias, Sil, qué lindo. Dice, en un momento dado, tanto el mecanismo de la entrega como un curso de milagros fueron investigados y aplicados a una vida diaria. Debido al ocupado horario de trabajo, había muy poco tiempo para cualquier nueva técnica. Afortunadamente, el libro de ejercicios de un curso de milagros requiere la simple contemplación de una frase o lección a lo largo del día. Por ejemplo, yo estoy en Mi Santidad te bendice. ¡Hola, hola! Dice, el poder de esta técnica es el de aliviar la culpa mediante la utilización del mecanismo del perdón. El mecanismo de la entrega también pudo hacerse en silencio durante todo el día como proceso interior. Claro, porque para dejar ir, para la técnica dejar ir, que está en el capítulo 2 de mi canal de YouTube, lo único que requerís es tener los ojos cerrados y estar contigo. Puedes estar viajando en bus y estar haciendo la técnica. Dice, las dos herramientas trabajaron juntas. El entregar y el perdonar se probaban simultáneamente durante el día. Una vez que la mente sabe la manera de aliviar la presión interna, como la caja de Pandora, comienza a dejar salir toda la basura. Y llegó a salir en abundancia. Pensamientos y sentimientos que apenas habían sido tenidos en cuenta en su momento, ahora regresaron. La vida había estado tan ocupada que no había habido tiempo para manejarlos. El proceso de descomprensión empezó a desarrollarse por sí mismo. ¡Hola! Hola Elías, hola José. ¿Cómo están? ¿Cómo vivieron el día de hoy? Y esta es la pregunta. ¿Qué aprendieron en el día de hoy?
¿Qué aprendieron de nuevo en el día de hoy? Estoy seguro que seguramente algo, porque todos los días aprendemos algo nuevo. El tema es reconocerlo, así que si quieren reconocerse, pueden poner qué aprendieron en el día de hoy y compartirnos. Bueno, dice, un descubrimiento inmediato fue que cada sentimiento o pensamiento negativo estaba asociado a la culpa. Y esta culpa es tan extensa que está siendo constantemente suprimida. Es que cuando hablé de la caja de Pandora, es tremendo. O sea, para mí son súper valientes las personas que se conocen a sí mismas. Y qué hermoso estar en presencia de este tipo de personas que están con ellas, que saben quiénes son o quién están siendo en este momento, que se dan la oportunidad de aprender, de crecer, de cambiar, de transformarse también, de descubrir la vida, de decir que sí, de decir que no. Qué bonito es estar con ese tipo de personas que reflexionan sobre sí mismas, que se trabajan a sí mismas y qué valientes aquellas que toman un proceso para ello. Porque, como dice acá, una vez que la mente sabe cómo aliviarse en esos momentos de emociones no tan bonitas, una vez que sabe la técnica, entonces va a ir como a sanar cualquier cosita que vaya apareciendo y vaya que van apareciendo cosas, porque la naturaleza nos lo explica todo el tiempo. Un árbol es maravilloso. Un árbol tiene su tronco y su copa, ¿verdad? Eso mismo que está afuera está adentro, debajo, en la tierra, en la oscuridad. Y en esa oscuridad se nutre. Entonces, todo lo que lo mantiene fuerte afuera viene de lo que le es posible nutrirse desde adentro, ¿no? De esa parte oscura. Entonces, ¿qué tal si comenzás a remover o a escarbar a ver qué hay en esa parte oscura? Porque desde ahí te estás nutriendo. ¿Qué es lo que te hace fuerte? Bueno, ahí vamos. Dice, un descubrimiento inmediato fue que cada sentimiento o pensamiento negativo estaba asociado a la culpa. Y esta culpa es tan extensa que está siendo constantemente suprimida. Por tanto, no hay nada parecido a la justa ira. La verdadera sensación es de la ira-culpa. Hay culpa cada vez que tenemos un pensamiento crítico acerca de alguien. Pensar mal de alguien, ¿no? Hay culpa, me siento culpable por eso, entonces lo sigo reprimiendo o suprimiendo. La mente constantemente juzga y critica al mundo, sus acontecimientos y gentes. Esta es una fuente inagotable de culpabilidad. La culpa en sí misma engendra sentimientos negativos y los sentimientos negativos en y por sí mismos también engendran culpa. Pienso mal, siento culpa por pensar en mal algo y esta culpa genera un pensamiento negativo porque qué mala que soy, porque estoy pensando de manera injusta o fea de alguien y genero ¿qué? Más culpa. Es interminable, engendra culpa. En esta combinación mortal, la palabra que está utilizando no es banal, dice, en esta combinación mortal, la que nos arrastra a todos hacia abajo y crea la enfermedad generalizada y la infelicidad. La culpa es tan omnipresente que sin importar lo que hagamos sentiremos de algún modo en nuestra mente que deberíamos estar haciendo otra cosa. Hemos vivido con culpa tanto tiempo que ni siquiera lo reconocemos y de alguna manera esa culpa es proyectada por la mente común sobre el mundo que le rodea. ¡Qué bonito!, ¿no? Es como interminable. Encima que yo me siento culpable, lo proyecto, lo sigo viendo en mi mundo exterior, es interminable. Es por eso que la mayoría de las personas necesitan un enemigo, un objeto sobre el que proyectar su culpa interior. También es por esto por lo que los tiranos obtienen su poder, al manipular la culpabilidad de la gente y buscar un objetivo satisfactorio para ello. También se dio el descubrimiento del menosprecio por los sentimientos. La ira surgió por la imposición de los sentimientos, lo cual puede hacer que una persona se sienta como una víctima. Para una orientación del hemisferio cerebral izquierdo, o sea, para alguien que está orientada hacia el hemisferio cerebral izquierdo, es decir, a lo lógico, a lo racional, los sentimientos eran lo opuesto a lo razonable, la lógica y la racionalidad. ¿Cuántas personas creen que las emociones no existen? Como todo es un hecho, un pensamiento y ya. Como no, el amor, yo te trato bien y conversamos justamente, ¿entendés? Racionalizar para
eliminar de mi vida los sentimientos, no existen. Los suprimo, imagínate esto. Dice, a ver José, aprendí a disfrutar un momento sin ninguna expectativa. Espectacular, porque pensás menos y estás menos condicionado en cada cosa que haces. Qué hermoso, qué bonito es esto que estás compartiendo. La mente condicionada, ¿verdad? Es como, wow, liberarte de la mente condicionada genera esa ligereza, y dale con esa palabra, esa armonía, esa paz interior de... Mira, justo estuve hace no mucho con una persona que me dijo, tenía X cantidad de expectativas contigo. Bueno, ¿qué pasa con las expectativas? ¿Se cumplen? ¿No se cumplen? ¿Qué pasa si se cumplen? ¿Qué pasa si no se cumplen? ¿Qué pasa si supera las expectativas? ¿Qué sucede internamente cuando la expectativa no se cumple? Acá José nos dice, aprendí a disfrutar un momento sin ninguna expectativa. Espectacular, porque pensás menos y estás menos condicionado en cada cosa que haces. ¡Qué bonito! Bueno, continuamos. Gracias José por compartir. También se dio el descubrimiento del menosprecio por los sentimientos. La ira surgió por la imposición de los sentimientos, lo cual puede hacer que una persona se sienta como una víctima. Para una orientación del hemisferio cerebral izquierdo, los sentimientos eran lo opuesto a lo razonable, la lógica y la racionalidad. Superpuesto a esto estaba la idea del macho chauvinista de que las emociones eran para las mujeres, los niños y los tipos de artistas. Los sentimientos habían sido, ante todo, una cuestión de comprensión intelectual y análisis clínico. Cuando habían salido a relucir internamente, eran etiquetados, encasillados y archivados. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a una persona que te fundamente que los sentimientos no existan? Racionalizar cualquier tipo de sentimiento. Al principio de trabajar con la técnica del dejar ir hubo un periodo de rebeldía y de hecho odio hacia los sentimientos y experiencias de pavor por tener que tratar con ellos. Claro, imagínate una persona que viene suprimiendo todo tipo de sentimiento, tener que pasar por una técnica que te dice, dale, analiza tu sentimiento, parecía degradante tener que sufrir por ellos. Esto requirió un cambio de autoconcepto a causa de la fuerte identificación con el intelecto. Ahora, gustara o no, había de reconocer que todo el mundo es un organismo de pensamiento/sentimiento. No trabajaría para seguir negando la realidad. En poco tiempo me permití tener sentimientos. Con la técnica del dejar ir, la única salida era reconocer y renunciar a los sentimientos. Qué loco, ¿no? Reconocerlos para renunciar a ellos. Es tan bonita la vida. Esto se hacía más fácil a medida que la condición física comenzaba a mejorar. Aunque inicialmente pueda ser difícil afrontar los sentimientos en nosotros, la luz había brillado al final del túnel y esto engendró esperanzas. En unos días de utilización de la técnica, la condición física del extremo inferior del tracto gastrointestinal rápidamente se curó y, de hecho, la cirugía fue cancelada. Muchos de los síntomas que habían permanecido activos durante años, incluso décadas, comenzaron a disminuir su intensidad y frecuencia a medida que pasaban los meses. La migraña y los dolores de cabeza en particular se hicieron menos y menos frecuentes. Los dolores lumbares desaparecieron, el cuerpo comenzó a sentirse más ligero y más fuerte. Familia, si alguien está sufriendo, compártele, al menos compártele el capítulo 2 de este libro de dejar ir. Solo eso. Familia, si tú estás sufriendo, haz la técnica de dejar ir. En referencia al dinero, había una persona que decía, ¿qué hay con esto de las declaraciones? Se había cruzado una persona y le había dicho, si aún no eres millonario no es porque seas incapaz, sino porque hay algo que aún no sabes. Primero, esa persona aguante ese tipo de personas porque es el tipo de personas que ve la potencialidad en los demás. Así que qué lindo rodearse de esa persona.
Segundo, le acaba de dar un consejo magistral a esta otra persona que quería ser millonaria en ese momento. Y tercero, después esta persona como empieza a descubrir, le dicen el poder de las declaraciones. Y dice, bueno, más sí, prefiero ser crédulo, creer, empezar a declarar, que incrédulo y tener aún así mi cuenta bancaria, ¿no? En rojo o en negativo. Así que comenzó a creer en las declaraciones. Bueno, el fin es que hoy día es uno de los referentes para generar dinero, cómo hacerlo, etcétera, cuenta su historia y demás. Entonces, lo mismo. Esto es una técnica de dejar ir que nos otorga paz, nos lleva desde las frecuencias más bajas de conciencia y de emociones hacia las frecuencias más altas. ¿Quieres continuar incrédulo en tu vida y continuar con los resultados como lo estás teniendo actualmente? ¿O puedes ser un poco crédulo o crédulo y utilizar la técnica? Y ves qué sucede. Dice, entonces, una crisis inesperada llegó y trajo una intensa presión emocional. Wow, una vez que se estaba poniendo bien la persona, dice, una crisis inesperada llegó y trajo una intensa presión emocional. Esto es precioso, la vida en sí, poniéndote a prueba, ¿verdad? Dice, porque uno de los puntos que detalló Hawkins al principio fue la persistencia. Entonces a veces cuando nos comienza a ir bien, cuando tomamos la decisión y empezamos a repuntar, sucede que la vida nos pone como una esfinge, ¿no? Esa prueba. De repente está sucediendo algo. Y entonces muy probablemente te des la vuelta y digas, esto no funciona o era muy lindo para ser verdad y te vas. Entonces la vida te puso a prueba y no estabas preparado aún para hacer eso que estabas decidiendo hacer. Entonces acá esta persona de repente se comienza a sentir bien y viene una crisis. La diverticulitis regresó de forma severa y con hemorragias masivas. Hubo una decisión interior de gran magnitud. O esta cosa funciona o no. ¡Genial! ¿Qué está sintiendo esta persona? ¡Coraje! Así que esta vez, en vez de ir al hospital y recibir las transfusiones, hubo una entrega total. Todas las sensaciones que recorrían el abdomen fueron reconocidas y no resistidas. No se les dio un nombre o una etiqueta. En vez de pensamientos o palabras, hubo una sensación de unidad con las sensaciones, los calambres y el dolor. Una sensación de unidad. Las sensaciones no fueron resistidas, sin importar lo intensas que fueran. Parecía, qué fuerte me suena, ¿no? A veces, no sé, yo recuerdo a mi madre que a veces tenía dolores de muela y decía, el dolor de muela es lo peor, no quiero que me duela más, ¿no? Con cualquier parte que a veces te pudo haber dolido en la vida del cuerpo. Y querés que se te vaya, ¿no? Que se vaya ese dolor, por favor, de una vez. ¿Qué estamos haciendo? Resistiendo, y lo que resiste, persiste. Y acá lo que dice es, no les dio un nombre o una etiqueta. En vez de pensamientos o palabras, hubo una sensación de unidad. Con las sensaciones, los calambres, el dolor. Los sentimientos no fueron resistidos sin importar lo intensos que fueran. Parecía estar en el filo de la navaja. Cada sensación y sentimiento era reconocido y entregado, reconocido y entregado. Esto se prolongó durante las 4 horas siguientes. ¡Wow! A cabo de 4 horas la hemorragia se detuvo, los calambres se fueron, la diverticulitis fue curada. Más tarde hubieron algunas recurrencias menores, pero cada una fue manejada de la misma manera y con el tiempo los ataques disminuyeron y desaparecieron. De este modo, el mecanismo de la entrega pasó la prueba de fuego. Ahí está, la hermosa esfinge. Tuvo éxito donde todo lo demás había fallado. Con la aplicación continuada, otros trastornos comenzaron a desvanecer. Con el tiempo, la experiencia de saber sustituyó a la de pensar. ¡Wow! Acá lo está diciendo todo. Mati dice, increíble, carita de sorprendida, ¿sí? Tal cual. Gracias, Mati. Dice, con el tiempo la experiencia de saber sustituyó a la de pensar. Qué hermosa esta distinción que nos está trayendo Hawking, saber versus pensar. El saber viene de una manera totalmente diferente, está ahí tan solo esperando nuestro reconocimiento. Una mañana al despertar
se dio el saber de estar curado de la hiedra venenosa. Al mismo tiempo, era obvio que el mismo nombre, la etiqueta hiedra venenosa, era un programa. Claro, hiedra venenosa. Y un sistema de creencias en sí mismo. En cualquier caso, se dio el saber de ser inmune a la hiedra venenosa, incluso cuando saliera, la tocara, jugara con ella, o la pusiera en una maceta para llevarla a un programa de entrevistas esta noche. El tema de la entrevista fue el poder de la conciencia en la autosanación. Un médico, amigos, familia, un médico lo está diciendo. Otro episodio de Saber Interior. Qué hermoso cuando te reconoces, porque ahí donde tú estás sufriendo es porque te olvidaste de quién eres. Entonces, con saberlo, estás entregando todo lo demás. Diferencia entre saber y pensar. ¿Qué está diciendo además? ¿Qué es hermoso? Diferencia entre saber y pensar. Si vamos a lo espiritual, hablan de una mente condicionada, una mente chiquita, chita o ego, y el espíritu, ¿verdad? Ese ser superior, esa conexión divina. En la diferencia entre el saber y el pensar, la diferencia entre el ego y tu ser superior. ¡Wow! La diferencia entre la ilusión, el maya y la verdad. Bueno, es que me pongo a hablar y me encanta. Otro episodio de Saber Interior ocurrió cuando un día, inesperadamente, fui confrontado a intensos gases insecticidas. Aquellos humos habían sido una severa alergia durante muchos años e invariablemente provocaron una severa migraña. En este día particular, sin embargo, se produjo el repentino saber de la inmunidad a los humos. Hay casos en El placebo eres tú, que es un libro de... Ahí se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre del autor. Qué loco lo que me está pasando. Bueno, en El placebo eres tú, lo que dicen es que hasta el veneno de las serpientes era tomado por personas que estaban bailando y haciendo, bueno, una danza y no los mataba. Así que imagínense todo lo que nuestra mente puede lograr, nuestro cuerpo puede lograr al entrar en una casa recientemente fumigada y realizar unas respiraciones muy profundas y eufóricas, muy profundas de esos humos sin ninguna consecuencia en absoluto, una sensación repentina y eufórica de libertad prevaleció. Qué maravilloso es ser libre y experimentar el poder de la mente. Era obvio en ese momento que solo estábamos sujetos a aquellas cosas que mantenemos en mente. Si tú mantienes en mente que existe X enfermedad, bueno, no es necesario ser un esclavo o una víctima del mundo. ¡Wow! Lo mismo ocurrió con la creencia largamente mantenida sobre el elevado colesterol. A medida que la creencia y el concepto fueron cancelados, el comer diariamente productos lácteos se reanudó sin ningún impacto negativo sobre el colesterol. Igual me viene a mí la frase que dice: es necesario el sufrimiento para entender que no es necesario el sufrimiento. Entonces esta persona pasó por el elevado colesterol para entender que el elevado colesterol no es necesario. El comer diariamente productos lácteos se reanudó sin ningún impacto negativo sobre el colesterol. De hecho, los análisis de sangre mostraron una disminución progresiva de los niveles de colesterol no saludables. Por otra parte, las intolerancias alimentarias y alergias desaparecieron. Llevó al menos otro año, sin embargo, la intolerancia al azúcar, la hipoglucemia funcional también desaparecieron luego. Durante un periodo de tiempo todavía se repitieron periodos de estrés y ejercicio físico específico después de comer azúcar y dulces acompañados de cafeína. Mientras tanto, fue posible volver a una dieta normal después de muchos años de severas restricciones. ¡Qué lindo! ¿Cómo libera comer alimentos con semillas? No permitido por la diverticulitis. ¿Te imaginas? Yo también me sorprende las personas que comen un tomate y le sacan todas las semillas, o una frutilla, imagínate, sacarle todas las semillas, o no podés comer, no sé. ¿Cómo libera comer alimentos con semillas? ¡Qué lindo! Todos los alimentos se suponía contraindicados para la úlceras y colitis, incluso el dulce de azúcar caliente. Me tomó un par de años que la hipoglucemia funcional desapareciera, pero al fin
era posible comer todos los dulces que había sido prohibido durante años. El síndrome de la Edad Media también era un sistema de creencias, esa para mí, ¿no? Con manos frías y pies fríos. A ver qué me dice. Dice, a medida que este sistema de creencias era cancelado y entregado, el frío desaparecía de las manos y pies. La fatiga, la depresión leve, la irritabilidad también desaparecieron. La resistencia física se incrementó y la tolerancia al trabajo físico se volvió casi ilimitada. Ahora que las cosas más importantes estaban encarriladas, algunas de las dolencias menores se trataron conscientemente. La creencia en el quiste pilonidal fue entregada. En 6 semanas desapareció. La trompa de Eustaquio, que siempre se bloqueaba cuando volaba en avión, causó un fuerte dolor en el oído derecho. Necesitó 2 años corregirlo. Imagínate, 2 años. O sea, habla de persistencia. Hubo un dejar ir continuo de todos los pensamientos y sentimientos acerca de ello y al mismo tiempo un uso de la visualización del ángulo del canal con el hueso temporal derecho cambiado a un ángulo normal. Qué bestialidad lo que está diciendo un psiquiatra. Lo está, repito, está diciendo un psiquiatra. Esta fue la única enfermedad en la que se utilizó la visualización. A cabo de 2 años, la enfermedad desapareció y ya no hubo ninguna dificultad adicional en la limpieza de los oídos con los cambios de altitud. ¡Qué lindo volar! Y qué bueno volar. Y qué bueno vivir. Y qué bueno cuando tú me miras y me dices que sí. ¡Qué lindo volar! Bueno, dice, a medida que esto sucedía, se produjeron cambios en la circulación de las manos y pies y ya no estaban fríos todo el tiempo. Bueno, ahí ya tengo tarea para el hogar. La enfermedad de la vibración en la yema de los dedos, que había estado amenazada de gangrena, ¡ay, qué feo!, ahora revertía por sí sola. La yema de los dedos se hincharon y se enrojaron de nuevo. La quemazón y el dolor de las yemas de los dedos desapareció. La sensación retornó. Hasta ese momento los dedos se habían vuelto tan insensibles que no era posible pasar las páginas de un libro. A medida que las dolencias más graves fueron sanadas, hubo la energía y el tiempo para experimentar los temas menores, claro. O sea, primero, ¿por dónde empezamos? Por los grandes. Luego empezamos como a descubrir qué más hay, ¿no? Como los trapos de los payasos. Justamente, mira, sale de adentro, así que... A medida que las dolencias más graves fueron sanadas, hubo la energía y el tiempo para examinar los temas menores. Había habido la creencia largamente mantenida de que la gente coge caspa en las barberías. Cuando esa creencia fue entregada, la caspa desapareció. Un proceso similar ocurrió con la creencia de que el pie de atleta se correlacionaba con los suelos de los hoteles. Tras la continua cancelación de esta creencia, el pie de atleta desapareció. 1 año, el Día de Acción de Gracias, hubo oportunidad de probar la técnica en una situación aguda. Un enorme tronco cayó sobre el pie izquierdo y rompió todos los huesos que cruzaban el empeine. Dale, ¿en serio le pasó esto a esta persona? En lugar de salir corriendo a escayolarlo, se utilizó la técnica del dejar ir. Por Navidad fue posible volver a la pista de baile. En un momento posterior, un esguince severo en el tobillo se curó en pocos minutos al entregar instantáneamente el dolor. Bueno, a ver, ahí está la mente diciéndote esto es imposible o, che, qué bueno esto, lo voy a poner a prueba. ¿Cómo está tu mente ahora? Dice Mati, me encanta cuando bailas y qué lindo escucharte cantar. Está increíble toda esta info, gracias. Gracias, Mati, qué bonito. Qué bueno, me alegra ir compartiéndonos y tener esta energía. La curación de la visión. ¡Wow! Bueno, acá yo puedo contar mi propia experiencia porque eso yo lo experimenté por mí misma, así que, bueno, voy a leer a Hawkins y después les cuento lo mío. Dice, la curación de la visión. Una tarde, mientras daba una conferencia sobre el mecanismo de la entrega y tomaba notas de todas las curaciones anteriores que han sido experimentadas, un miembro de la audiencia dijo, doctor, si usted ha sanado de todas esas dolencias, entonces, ¿por qué todavía usa gafas? ¿No podría hacer la vista cansada ser curada de la misma manera? Bien, le responde. Nunca pensé en que usar lentes fuera una enfermedad. Siempre pensé que era un defecto anatómico estructural del cuerpo. Ahí mismo lo está, ¿te imaginas a Hawkins declarando? Dice, nunca pensé que usar lentes era una enfermedad. Siempre pensé que era un defecto anatómico estructural del cuerpo. Es decir, está diciendo Hawkins que tiene una creencia ahí enfrente de anda a saber cuántas personas.
Pero ahora que lo mencionás, no veo ninguna razón por la que no se pudiera curar. O sea, por lo tanto, las lentes bifocales fueron retiradas y guardadas en un bolsillo en la chaqueta. Sin embargo, en ese momento, la vista fue disminuyendo hasta el punto en que habían sido prescritas y ordenadas gafas trifocales. Al salir de la conferencia esa noche, el mismo conocimiento interior vino, que la condición podría curarse con suficiente fe y confianza. Conduciendo a casa sin gafas, la visión estaba borrosa, el ritmo era lento, las luces cortas, se dio el conocimiento interior de que siempre veríamos lo que necesitábamos ver, pero no podríamos ver lo que quisiéramos ver. Durante la siguiente... es que esto está con otra letra, de nuevo dice, se dio el conocimiento interior de que siempre veríamos lo que necesitábamos ver, pero no podríamos ver lo que quisiéramos ver. Es decir, la vida te va a poner enfrente tantas veces como sea necesario aquello que necesitas ver. No lo que quieres ver, lo que necesitas ver para tu crecimiento, tu desarrollo personal, laboral, espiritual, relacional, de salud, físico, etc. Tantas veces como lo necesites ver. No lo que quieras ver, lo que necesites ver. Se dio el conocimiento interior de que siempre veríamos lo que necesitábamos ver, pero no podríamos ver lo que quisiéramos ver. Durante las siguientes 6 semanas, mucho se observó y aprendió acerca de lo que sucede detrás de nuestro ordinario ver de todos los días. Se dio toda una observación de sentimientos que van desde la curiosidad a la competencia y del interés erótico a la excitación intelectual. Solo el 5% de nuestra visión es absolutamente necesaria para funcionar en el mundo. Tremendo lo que está diciendo Joaquín. Solo el 5% de nuestra visión es absolutamente necesaria para funcionar en el mundo. Estoy también teniendo el conocimiento de los oídos, la escucha. Entonces, las personas, o sea, si tú cierras los ojos y escuchas, bueno, justamente están construyendo una casa acá al lado, entonces estaban martillando. El sonido del martillo, ¿no? Pam, pam, pam. ¿Y yo qué puedo hacer? Por más que no lo esté viendo, lo estoy escuchando y ya se genera un paisaje desde la escucha. Cuando escuchas un trueno, o como suena el trueno, cuando escuchas un trueno, puedes tener el paisaje de lo que ese sonido generó. O sea, solo el 5% es absolutamente necesario para funcionar en el mundo. Un fenómeno peculiar ocurrió. Solo lo que era necesario ver fue visto. ¡Uy! Que yo me pondría a llorar, o sea, esto me emociona mucho. Leer periódicos y revistas, ver la televisión o ir al cine era imposible. Se puso en manifiesto cómo la mayor parte de la visión no es más que escapismo. En carretera era como si Mr. Magoo estuviera al volante. Una y otra vez el mismo misterioso fenómeno ocurría. O sea, qué casual que hoy di el ejemplo del auto, de que estamos inconscientes, que no nos damos cuenta de que vamos en auto y llegamos al lugar y decimos, ¿cómo llegamos? Y lo que está diciendo acá es que solo el 5% de visión requerimos. Todo lo demás es inconsciente. Entonces lo que está diciendo es en carretera era como si Mr. Magoo estuviera al volante. Una y otra vez el mismo misterioso fenómeno ocurría. Es decir, ¿quién está manejando? Tan pronto como era vital ver algo, podía ser visto. ¡Wow! Esto es tremendo. El borde del acantilado se hizo visible justo cuando fue necesario verlo. Hubo una gran cantidad de ansiedad y una constante entrega de miedo. Finalmente, al cabo de 6 semanas, el miedo pareció agotarse. 6 semanas. En cambio, una profunda entrega tuvo lugar. Bueno, solo veré lo que estoy permitiéndome ver. Eso es lo que se dice Jogging. Dice, los otros objetivos emocionales que habían sido subordinados hasta ese momento se entregaron voluntariamente. Entonces una profunda sensación de quietud interior y paz se produjo y la sensación de unidad con lo que sea que recorre el universo. Y en ese mismo instante, súbitamente, la visión regresó total y perfectamente. Lo que no había sido visible o legible ahora estaba claro como el cristal. Los carteles de las calles, la letra pequeña con poca luz,
los objetos con gran detalle al cruzar una habitación y a gran distancia. En la siguiente revisión de la vista para la renovación de la licencia de conducir, el evaluador dijo que la visión era perfecta y que las gafas ya no eran necesarias. Esto nunca había ocurrido en ninguna revisión de la vista anterior. Familia, este es el ejemplo de Hawking y yo voy a dar mi ejemplo. Bueno, porque lo dije, entonces voy a cumplir con lo que acabo de decir. Yo comencé a hacer agradecimientos a la mañana, esto fue como hace 2 años o tal vez ya 3. Hace 3 años yo comencé a escuchar a Brian Tracy a las 4 de la mañana. Sí, había un libro por ahí que dice el club de las 5 de la mañana y Noé quería levantarse a las 4. Así que yo comencé a levantarme a las 4 a escuchar a Brian Tracy, Phoenix, que está gratis en YouTube. Y me lo escuchaba, lo estudiaba, lo comprendía y a su vez, luego una horita de Tracy, hacía agradecimientos y en esos agradecimientos no era cualquier tipo de agradecimientos de gracias a la vida, gracias a la luz, gracias a la computadora, gracias al internet, sino que era también gracias a esas condiciones físicas o eso que yo quería a futuro en un tiempo de espacio diferente al que yo estoy viviendo en este momento. Ahora, ¿no? Esas afirmaciones en agradecimiento. Es decir, era una afirmación, más tenía una intención y tenía una emocionalidad y tenía ese deseo. Entonces yo decía, bueno, gracias por mi postura erguida. Yo antes era súper encorvada todo el tiempo y ahora estoy todo el tiempo así y se volvió inconsciente. Gracias por mi vista, cada vez veo, cada vez veo claramente, etc. Eran agradecimientos de ese tipo. Y pasé de usar, no sé cuánto usaba, tampoco usaba muchísimo, pero usaba unos 50 o algo por el estilo, y pasé a usar 0.25 a 0.50, que a su vez, el día que yo me fui a analizar, fue súper estupendo y hermoso porque me hicieron ver, bueno, el análisis que te hacen el oculista, me hicieron ver y salía como que yo tenía 0 o 0.25. Entonces la médica me decía, esto es imposible porque esto no sucede. Entonces dice, te voy a hacer un fondo de ojo y me esperás y volvés y ahí te analizo a ver para que la máquina sea más precisa. Y yo mientras estaba súper contenta, entonces me hace el fondo de ojo, eso que te agranda así el iris, bueno, y me hace el fondo de ojo, me vuelve a analizar y daba 0. Entonces me dice la chica, la mujer me dice, bueno, hagamos una cosa, deja de usar los anteojos por 15 días y luego volvé y te vuelvo a analizar, porque esto es muy raro, o sea, esto se puede llegar a ver, este tipo de casos, en los niños que están creciendo y de repente van cambiando su regulación de vista en los niños. Y yo estaba ahí súper contenta. Así que bueno, en fin, esa es mi propia anécdota de tanta declaración. No hice nada diferente y yo me la paso frente al celular, frente a la computadora. Bueno, televisión no uso, más estoy todo el día viendo pantallas. Y sí, a veces se agota mi vista y me pongo los lentes de descanso, más no los requiero. Así que, bueno, puedo decirles que esa experiencia sí la viví y fue de esa manera. Ahora, ¿qué pasaría si utilizo la técnica del dejar ir? Bueno, allá vamos. En todo aquello en donde me perciba con una creencia, que básicamente al hablar las podría anotar y podría decir, esto es una creencia, esto, porque todo viene de un pensamiento. Bueno, en todo momento en donde haya un miedo o una frecuencia más baja, puedo utilizar la técnica del dejar ir y tú puedes hacer lo mismo. Entonces, dice, una profunda sensación de quietud interior y paz se produjo y la sensación de unidad con lo que sea que recorre el universo. Y en ese mismo instante, súbitamente, la visión regresó total y perfectamente. Lo que no había sido visible o legible hasta ahora estaba claro como un cristal, los carteles en las calles, la pequeña luz, la pequeña letra de poca luz, los objetos con gran detalle. Al cruzar de una habitación a larga distancia, todo veía. En la siguiente revisión, la vista para la renovación de la licencia de conducir, bueno, eso ya lo leí. Dice,
Desde que cuento esta historia por el país, un buen número de personas se han quitado las gafas y han pasado por la misma experiencia. Curiosamente, todos ellos dijeron que les llevó cerca de 6 semanas. Solo 6 semanas. ¿Te imaginas? Estás utilizando anteojos hace cuánto tiempo y en solo 6 semanas... Bueno, ahí está, capítulo 2, ya lo sabes. Una de las personas que realizó esto decidió ponerse de nuevo las gafas. Cuando se le preguntó la razón, dijo que su esposa estaba tan acostumbrada a verlo con gafas que se veía extraño sin ellas. Y así se puso unas sin graduar para complacerla. Lo hizo solo porque la amaba y quería hacerla feliz, lo cual es una razón muy diferente a tener que usar gafas debido a problemas de visión. Aquellos de nosotros que hemos tenido la experiencia de curar la visión, estamos de acuerdo en un descubrimiento. Es con la mente con lo que vemos, no con los globos oculares. Recientemente, uno de los casos fue una mujer que había sido ciega desde poco después de su nacimiento y tenía graves trastornos en ambos globos oculares. Después de escuchar la conferencia sobre la recuperación de la visión, ella buscó un protocolo médico y practicó la técnica al dejar ir en su vista. A los 2 días comenzó a experimentar un cambio en la visión. Se acercó después en la conferencia y dijo: «Yo sé que usted tiene razón. Sé que vemos a través de la mente, porque eso es lo que me está pasando. Estoy viendo y estoy viendo con mi mente». Oh. Tremendo. Dice, para entender cómo todas estas curaciones pueden ocurrir, algunas de ellas rayando en lo milagroso, tenemos que revisar muchas de nuestras ideas acerca de los procesos corporales, los mecanismos de curación y cómo los tratamientos médicos alcanzan sus resultados. ¡Wow! ¿Cómo un tratamiento médico alcanza su resultado? Se descubrirá que hay un poder autosanador interior que es activado por la entrega continua. ¡Wow! Un segundo. Bien, dice, para entender cómo todas esas curaciones pueden ocurrir, algunas de ellas rayando lo milagroso, tenemos que revisar muchas de nuestras ideas acerca de los procesos corporales. Es decir, dicen que Hawkins nos está diciendo qué idea tienes acerca de los procesos corporales, qué idea y qué pensamiento tienes acerca de los mecanismos de curación, qué creencias tienes acerca de los tratamientos médicos que alcanzan sus resultados. En El placebo eres tú, que es de Joe Dispenza, hay mucha información. Y el otro libro que termina tal vez de comprender esto es El poder de tu mente subconsciente. Allí dice, el médico pone la curita, pero ningún médico te puede decir que sanó a una persona. Ningún médico te puede decir que sanó a una persona. Es decir, tú como persona, si te haces una operación a corazón abierto, por más que la operación haya sido totalmente exitosa, tú como persona piensas o crees que no tiene sentido hacerte la operación. Y bueno, vas a estar lidiando con tu propia creencia y mente, con tus propios pensamientos. Si tú crees que simplemente respirando, que digo simplemente, y hay muchas personas que no sabemos respirar, que no sabemos cómo oxigenar absolutamente todos nuestros pulmones y no sabemos siquiera qué significa respirar, qué es lo que nos mantiene vivos. A veces creemos que es la respiración lo que nos mantiene vivos. Bueno, en fin. Entonces, si tú piensas que rascarte así durante el día te sana completamente, bueno, es lo que va a suceder en tu vida, porque es tu creencia. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo millones y millones de maestros, de científicos, de etcétera, durante muchos años. Entonces está en vos. ¿Qué querés creer? ¿Qué querés mantener? Si querés continuar sufriendo, si querés aceptar el sufrimiento, porque hay que atravesarlo, hay que pasar por ahí, hay que decir que sí a todo eso que está ahí dentro, para poder liberarlo, para poder hacer la técnica al dejar ir. Reconócete en sufrimiento. Reconoce que el sufrimiento existe. Y esta es uno de los regalos que dejó Buda. Una de las principales verdades que dejó Buda de las 4 es: una, acepta el sufrimiento.
Así que bueno, familia, mañana, capítulo 21, preguntas y respuestas. ¡Qué bonito, familia! Gracias por compartirnos en el día de hoy. Qué lindo es poder autoconocerte. Qué lindo es tener en nuestra bandeja así, que nos digan qué son las emociones, cómo calibran, cómo sentirnos mejor, cómo atravesarlas, qué pasa si estoy en ira, qué pasa si siento bronca, cómo puedo transformar o alquimizar ese sentimiento. Así, está así, gratis, así para nosotros. ¡Ay, gracias, Sil, por estar acá, por compartirnos! ¡Mua! Te amo, te mando un abrazo enorme. Gracias, familia. Hasta mañana. Besos y abrazos. ¡Chao!